Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en una idea, una idea que está cambiando bastante cómo vemos la mente, ¿no? La neurodiversidad. Esa noción, que parece simple, pero es profunda, de que no hay un solo cerebro normal, sino que hay variaciones naturales, ¿verdad? Y dentro de esa variedad, pues hoy toca explorar a fondo el espectro autista. Vamos a usar como guía, digamos, los puntos clave de un texto muy completo, la introducción integral al espectro autista. Así que el plan de hoy es intentar sacar lo esencial sobre el trastorno del espectro autista, el TEA, a partir del primer capítulo de este material. Queremos entender qué es realmente, cómo se manifiesta, qué significa eso de espectro, que a veces se entiende un poco regular, Sí, eso es importante. y ver cómo choca un poco el modelo médico tradicional con esta visión más nueva de la neurodiversidad. También daremos un repaso rápido a la historia, cómo hemos llegado hasta aquí, y qué dicen las cifras ahora. Vamos, intentar ir más allá de la definición de manual. Vale, pues venga, vamos a ello. Empecemos por lo más básico. El texto que manejamos deja muy claro, clarísimo, que el autismo no es una enfermedad, tampoco algo que aparece después por cómo te crían o el entorno. ¿Cómo lo define entonces? Exacto, ese punto es fundamental para empezar. El material lo describe como una condición del neurodesarrollo. Y esto quiere decir que las diferencias en cómo funciona el cerebro están ahí desde muy temprano, incluso antes de nacer. No es algo que se pilla o que se causa por, yo qué sé, la dieta o las vacunas, o si tus padres fueron más o menos cariñosos. Nada de eso. O sea que se nace autista. Se nace autista, sí, aunque a veces el diagnóstico o simplemente darse cuenta tarde muchísimo. Es una forma distinta de procesar el mundo, desde la base neurológica. Entendido. Vale, una diferencia de base. Y a nivel clínico, ¿cómo se ve eso? ¿Cuáles son los rasgos principales que describe el manual diagnóstico de referencia, el DSM-5-TR? Pues mira, el DSM-5-TR, que es la versión actual, se enfoca en dos grandes áreas de características persistentes. La primera tiene que ver con la comunicación y la interacción social. Pero ojo, que no es solo si alguien habla mucho o poco, es más útil. Más útil. ¿Cómo? Habla de dificultades persistentes en lo que podríamos llamar la danza social, esa reciprocidad. Por ejemplo, iniciar o mantener conversaciones de forma fluida, compartir intereses o emociones espontáneamente, o pillar bien las señales no verbales de los demás. Esa danza social, me gusta esa imagen, pone el texto el ejemplo de un niño en clase, ¿no? Que no se une a la conversación sobre una película. Justo. Y no es porque no le interese la peli, sino porque no sabe cómo meterse en esa charla que ya está en marcha. Exacto. O el ejemplo de la adolescente que dice, estoy contenta, pero su cara, su expresión es totalmente neutra. Mm, Son como desajustes en esa comunicación no verbal, en la prosodia a veces o en esa reciprocidad emocional de la que hablábamos. entiendo. Y también menciona algo sobre las relaciones, ¿no? Sí, también puede afectar al desarrollo, al mantenimiento de relaciones. A veces hay dificultades para hacer amigos o para mantenerlos, o quizá un interés que parece menor en los compañeros. Aunque, y esto es importante, muchas veces sí existe un deseo muy fuerte de conectar, pero la persona no sabe bien cómo hacerlo. No es necesariamente una elección de estar solo, sino una dificultad real para navegar ese mundo social. Vale, comprendido. Esa sería un área clave, entonces. ¿Y la segunda? La segunda área es la que el DSM llama patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Aquí entran varias cosas distintas y para el diagnóstico se necesita que se manifiesten al menos dos de estas cuatro categorías que describe. Vale, ¿cuáles son? Por un lado, están los movimientos motores, uso de objetos o habla estereotipados o repetitivos. El ejemplo clásico es el aleteo de malos, el flapping, o balancearse, alinear juguetes de una forma muy concreta, o repetir frases o sonidos, lo que se llama ecolalia, ya sea justo después de oírlos o tiempo después, o usar un lenguaje muy peculiar, muy propio. Y sobre esto de las repeticiones, como el flapping, el texto hace una puntualización que me parece crucial. ¿Cuál? Dice que muchas veces no son un problema en sí mismas, que a menudo son una forma de autorregularse, como una manera de manejar la ansiedad o una sobrecarga sensorial o emocional. Totalmente de acuerdo. Esa es una perspectiva clave, que además conecta mucho con la idea de neurodiversidad. Claro, intentar quitarlas sin más, sin entender por qué están ahí, puede ser hasta malo para la persona.
Puede quitarle una herramienta que necesita. Bueno, otra manifestación dentro de esta segunda área es la insistencia en la monotonía, la adherencia inflexible a rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal. La resistencia al cambio, ¿no? Eso es, una necesidad muy fuerte de que las cosas sean previsibles, de que sigan un orden. El texto lo explica muy bien. No es cabezonería, es que un entorno predecible libera recursos mentales, da seguridad. La rigidez mental, el pensar de forma poco flexible, es como la otra cara de esa necesidad de estructura. Me imagino el ejemplo que ponen, el del adolescente que se le descoloca toda la mañana si algo mínimo cambia en su rutina de siempre. Justo. No es un capricho, es que su sistema nervioso necesita esa predictibilidad para funcionar bien. Tal cual. Y luego están también los intereses. Los intereses intensos y focalizados. ¿Sí? Intereses muy restringidos y fijos, que son anormales en intensidad o en el foco. Pueden parecer obsesiones desde fuera, pero el material invita a mirarlos también de otra manera. Pueden ser fortalezas enormes. Como la niña del ejemplo fascinada con los animales marinos, que dedica toda su energía a eso. Exacto. Esa pasión, ese hiperfoco, puede ser el motor para convertirse en una experta, quién sabe, una futura bióloga marina. Es una forma diferente de dirigir la atención y la pasión. ¿Y la cuarta categoría dentro de esta área? Ah, sí, la hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales, o un interés inusual en aspectos sensoriales del entorno. ¿Esto qué significa? Pues que la persona puede tener reacciones muy exageradas o, al contrario, muy disminuidas a cosas como sonidos, luces, texturas, olores, sabores, el tacto, incluso el dolor o la temperatura. El texto insiste en que su experiencia sensorial es genuinamente diferente. No es que se quejen por gusto. Ponen el ejemplo del niño pequeño que no soporta los sitios ruidosos, ¿verdad? O que solo come ciertas texturas. Eso es. O al revés, alguien que parece no sentir el frío o el dolor como los demás, o que necesita tocar constantemente ciertas superficies. El mundo sensorial es distinto. Todo esto que explicas, me hace pensar que los criterios del DSM son como el esqueleto, ¿no? Pero la experiencia real de vivir siendo autista debe ser mucho más rica, más compleja. Sin duda. Los criterios son necesarios para un diagnóstico, para poner un nombre y poder acceder a apoyos, pero no capturan toda la vivencia. El texto menciona cosas como esa intensidad sensorial que decías, pero también formas de pensar distintas, como el pensamiento muy visual o una memoria increíble para los temas que les interesan. Exacto. O experiencias emocionales que pueden ser muy intensas, aunque a veces cuesta identificarlas o expresarlas, lo que se llama alexitimia. Y creo que algo fascinante que recoge el texto es cómo muchas personas autistas describen esa sensación de vivir en un mundo que parece diseñado para otro tipo de cerebro, como si las reglas sociales, los entornos sensoriales, no estuvieran hechos para ellos. Y eso lleva a lo que comentabas antes del enmascaramiento. Claro, a intentar disimular las características autistas para encajar, para no destacar negativamente. Imitar comportamientos neurotípicos. Un esfuerzo que es agotador. Y que parece ser especialmente común en mujeres, ¿no? Sí, tradicionalmente se ha descrito más en mujeres, quizá por una mayor presión social para encajar o por diferencias en la socialización. Pero es un esfuerzo enorme con un coste mental muy alto. Hablemos un poco más de la palabra espectro, porque es clave, pero como dice el material, se entiende fatal muchas veces. Sí, es un lío común. La gente oye espectro y piensa en una línea recta, como de un poco autista a muy autista, o de leve a severo. Y aquí es donde, como dice el texto, la cosa se pone de verdad interesante. Porque no es así. Para nada. Ese es el error fundamental, pensar en esa línea. El texto lo explica genial. Propone un modelo multidimensional. Multidimensional. Sí, imagina como un gráfico de radar, ¿sabes? Con varios ejes que salen del centro. Un eje para la habilidad de comunicación verbal, otro para la interacción social recíproca, otro para la rigidez de pensamiento, otro para los intereses, otro para la sensibilidad sensorial. Y así. Ah, vale. Cada persona autista tiene un perfil único en ese gráfico. Puede puntuar muy alto en un eje, por ejemplo, tener un lenguaje muy elaborado, pero muy bajo en otro, como la comprensión social. O al revés. Claro. El texto usa ejemplos de personas muy distintas para ilustrarlo, la persona A, B y C.
Exacto. Una persona puede tener muchas habilidades verbales, pero muchísimas dificultades sociales y sensoriales. Otra puede tener un lenguaje más limitado, pero ser muy sociable a su manera y tener grandes habilidades visoespaciales. Y otra, pues otro perfil diferente. Ninguna es más o menos autista en general. Simplemente su autismo se manifiesta de formas muy distintas en cada área. Precisamente. Y esto tiene unas implicaciones enormes. Primero, no existe el autismo típico. Cada persona es un mundo. Segundo, Segundo, las necesidades de apoyo varían muchísimo de una persona a otra, e incluso en la misma persona según el área. Y muy importante, no dependen necesariamente del nivel de inteligencia. Puede ser muy inteligente y necesitar mucho apoyo en lo social o sensorial. entendido. Y tercero, y esto es vital, cómo se manifiesta el autismo depende enormemente del entorno. La misma persona puede parecer que funciona muy bien en casa, en un entorno seguro y predecible. Y verse completamente superada en una oficina diáfana, ruidosa y con cambios constantes. Exacto, el contexto lo es todo. No se puede evaluar el autismo sin mirar el entorno. Esta idea del espectro como algo multidimensional y la importancia del contexto nos lleva directos a otro punto gordo que trata el texto. La tensión entre ver el autismo como un problema médico que hay que arreglar, o como parte de la neurodiversidad humana. Sí, son dos formas de verlo, dos paradigmas que a menudo chocan. El modelo médico tradicional, históricamente, ha enfocado el autismo como un trastorno. La palabra ya implica algo negativo, ¿no? Claro, algo que está mal, que se desvía de la norma y que idealmente habría que reparar, curar o al menos normalizarlo lo máximo posible. El foco se pone en los déficits, en lo que la persona no puede hacer comparado con la mayoría. ¿Y las consecuencias de esa mirada? Pues pueden ser negativas: estigma, sentir que hay algo roto en ti, vergüenza, presión para cambiar. Y frente a eso está el paradigma de la neurodiversidad. ¿Qué propone? Pues propone un cambio radical de perspectiva. Ve el autismo no como una enfermedad o un defecto, sino como una variación natural y valiosa del cerebro humano, parte de la diversidad neurológica, igual que hay diversidad en otras características humanas. O sea, una forma diferente de ser, no una forma errónea. Exacto. Reconoce que esta diferencia neurológica conlleva desafíos, claro, sobre todo en un mundo no adaptado, pero también reconoce que viene con fortalezas únicas. Como las que mencionábamos antes. El pensamiento detallista, la capacidad para reconocer patrones, el hiperfoco, la honestidad a veces brutal. Eso es. Desde esta perspectiva, el problema principal no está en la persona autista, sino en un entorno físico y social que no está diseñado para acoger esa diversidad, que exige un tipo de comunicación, de interacción, de procesamiento sensorial que no es el natural para esa persona. Y el objetivo entonces no es arreglar a la persona. No, el objetivo es la inclusión, la aceptación, la adaptación del entorno, crear un mundo donde quepan todas las formas de ser y de pensar, no la normalización forzada. El ejemplo del flapping que disteis antes es perfecto para ver la diferencia. Totalmente. Modelo médico. Hay que eliminar ese comportamiento raro. Neurodiversidad. Es una forma de autorregulación. Es válida, respetémosla. Veamos si necesita algo más. Tal cual. Y es interesante que el texto que usamos como base busca un enfoque, digamos, integrado y pragmático. ¿En qué sentido? Reconoce la base neurobiológica, los desafíos reales que pueden necesitar apoyo específico y adaptaciones. No niega las dificultades, pero lo hace desde la aceptación de la diferencia, no desde la patologización. Aboga por mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas autistas, valorando también sus fortalezas y respetando su forma de ser. No es un extremo ni el otro, busca un equilibrio. Me parece un enfoque sensato. Y para entender cómo hemos llegado a este debate, a esta evolución en la comprensión, el texto da unas pinceladas de historia que son, fascinantes y a veces un poco duras. Sí, la historia ayuda mucho a entender el presente. Fíjate que menciona descripciones muy antiguas, del siglo XVI incluso, o el caso famoso de Víctor de Aveirón a finales del XVIII. El niño salvaje. Eso es, que hoy, releyendo las descripciones, muchos expertos creen que probablemente eran personas autistas, pero en su época, claro, se interpretaba de otras maneras, como algo religioso o como el resultado de la falta de civilización. La lección es que las personas autistas siempre han existido.
Lo que ha cambiado es nuestra forma de intentar entenderlas. Exacto. El término autismo como tal lo usó primero Eugene Bloer a principios del siglo XX. Pero ojo, lo usó para describir un síntoma de la esquizofrenia en adultos, el ensimismamiento, el retraimiento social. No tenía que ver con lo que entendemos hoy. ¿Y quién fue el primero en usarlo como lo entendemos hoy? Fueron casi a la vez y sin conocerse, dos médicos en los años 40 en plena Segunda Guerra Mundial. Por un lado, Leo Kanner en Estados Unidos. Kanner, sí. Su artículo de 1943 es como el fundacional, ¿no? Correcto. Describió a 11 niños con características muy particulares, una incapacidad innata para relacionarse de forma ordinaria, alteraciones en el lenguaje, mutismo, ecolalia, inversión de pronombres, una insistencia ansiosa en la monotonía, buena memoria mecánica, pero dificultades en otras áreas, y muy importante, apariencia de inteligencia. Y la idea revolucionaria de Kanner fue... Decir, ojo, esto no es esquizofrenia infantil, no es retraso mental, aunque pueda coincidir, y parece ser algo innato, biológico. Separarlo de la idea de que era culpa de los padres. Fue un paso enorme. Y mientras Kanner publicaba eso en Baltimore... En Viena, ocupada por los nazis, otro pediatra, Hans Asperger, estaba describiendo a un grupo diferente de niños. Los pequeños profesores. Justo, niños que él describía como con una psicopatía autista. Tenían un lenguaje a menudo muy pedante, muy formal para su edad, intereses muy intensos y específicos sobre los que hablaban sin parar. También describió su dificultad para la interacción social espontánea, la falta de empatía intuitiva, pero a la vez un deseo de relacionarse aunque de forma peculiar, y torpeza motora. Lo curioso es que Asperger, según el texto, ya tenía una visión como más humanista, ¿no? Más cercana a la neurodiversidad. Sí, es llamativo. Asperger ponía énfasis en valorar los intereses especiales de estos niños, en adaptar la educación a sus necesidades, en ver su potencial a largo plazo. Una perspectiva muy avanzada para la época. Pero su trabajo quedó en la sombra durante décadas. Claro, escribía en alemán, en plena guerra, en un contexto muy aislado. Su trabajo apenas se conoció fuera de Austria hasta que Lorna Wing lo rescató y lo tradujo en los años 80. Y mientras tanto, entre los años 40 y los 80, ¿qué pasó? El texto habla de un periodo de confusión. Sí, y de mucho daño. Aquí es donde entra en escena la figura de Bruno Bettelheim y su teoría de la madre nevera. Terrible. Terrible. Bettelheim, que era muy influyente, básicamente culpó del autismo a las madres. Dijo que era causado por madres emocionalmente frías, distantes, neveras. Una idea devastadora para miles de familias. Completamente. Generó una culpa inmensa en los padres, especialmente en las madres. Llevó a tratamientos terribles, a separar a niños de sus familias. Un desastre basado en cero evidencia científica. Hoy está totalmente refutado, claro, pero el daño que hizo fue enorme. Y el propio Bettelheim tiene un legado bastante oscuro. Afortunadamente, la ciencia fue avanzando. ¿Cuándo se empezó a aclarar el panorama? Un punto de inflexión fue el DSM-3, el Manual Diagnóstico de 1980. Por primera vez reconoció oficialmente el autismo infantil como una categoría diagnóstica diferenciada. Y ahí es donde entra el trabajo de Lorna Wing y Judith Gould, que mencionaste antes. Exacto. A finales de los 70 y principios de los 80, ellas hicieron un estudio epidemiológico clave en Camberwell, Londres, y lo que encontraron fue sorprendente. ¿Qué encontraron? Encontraron que las características autistas no se presentaban solo en el patrón clásico de Kanner, sino que había una enorme variabilidad. Había niños con lenguaje, niños sin él, niños con discapacidad intelectual, niños sin ella, pero todos compartían dificultades nucleares en la interacción social, la comunicación y la imaginación, la famosa tríada de Wing. Y de ahí surgió la idea de espectro. Justo. Wing y Gould propusieron que estas características se daban en un continuo, en un espectro. Esto fue revolucionario. Abrió la puerta a reconocer que el autismo era mucho más común y mucho más variado de lo que se pensaba. Permitió incluir a personas que antes quedaban fuera, como las descritas por Asperger, o mujeres que lo manifestaban de forma diferente. Exactamente. El concepto de espectro cambió radicalmente el mapa y es la base de cómo entendemos el autismo hoy. Permitió empezar a ver el subdiagnóstico que había, especialmente en mujeres y en personas sin discapacidad intelectual. Y con esa comprensión más amplia y esos criterios que se fueron ajustando, como con el DSM-4 que incluyó el síndrome de Asperger, llegamos a las cifras de prevalencia actuales, que son
Impactantes. Sí, lo son. El texto cita datos del CDC de Estados Unidos para 2025 que hablan de 1 de cada 31 niños de 8 años diagnosticado en el espectro. 1 de cada 31. Hace unas décadas era 1 de cada miles. Es un aumento espectacular en las cifras reportadas, sí. Y el texto analiza muy bien por qué. ¿Es una epidemia real? ¿Hay más autismo ahora? La conclusión principal del análisis que presenta el material es que no, que este aumento tan drástico refleja sobre todo una mejora enorme en la detección y un cambio en los propios criterios diagnósticos. O sea que ahora vemos lo que antes no veíamos. En gran medida, sí. Los criterios se han ampliado, la inclusión del Asperger en el DSM-4 fue clave y luego la unificación en el espectro en el DSM-5. Hay mucha más conciencia sobre el autismo, tanto entre profesionales como en el público general. Hay más acceso a servicios de evaluación, aunque con muchas desigualdades todavía, y se han empezado a derribar barreras que antes impedían el diagnóstico en ciertos grupos. Como las mujeres o personas de ciertas etnias o niveles socioeconómicos. Exacto. Y también se reconoce mejor cuando el autismo coexiste con otras condiciones, como la discapacidad intelectual. Antes a lo mejor solo se diagnosticaba lo segundo, ahora se entiende que pueden ir juntos. El texto menciona también la variabilidad geográfica en las cifras, incluso dentro de un mismo país. Sí, y eso refuerza la idea de que no son diferencias biológicas reales entre poblaciones, sino diferencias en el acceso al diagnóstico y a los servicios. Donde hay más recursos y más conciencia, se detecta más. Y sobre la proporción por género, ¿qué dice? Históricamente era 4 hombres por cada mujer, ¿no? Sí, ese 4:1 era el ratio clásico. Pero las cifras más recientes lo sitúan más cerca de 3:1 o incluso 3.3:1. Lo que sugiere que se está empezando a diagnosticar mejor a las niñas y mujeres. Exacto. Se cree que el subdiagnóstico femenino ha sido masivo, por varias razones. A veces la presentación es diferente, más sutil o internalizada, el camuflaje o enmascaramiento que comentábamos, intereses especiales que quizá encajan más en lo considerado normal para niñas, sesgos en los propios criterios históricos, que se basaron mucho en niños, y sesgos de los propios profesionales. Así que es probable que haya una población enorme de mujeres adultas autistas que nunca recibieron un diagnóstico. Muy probable. Y ahora se está viendo un aumento de diagnósticos en mujeres adultas, que, al informarse, se reconocen en las descripciones del espectro. ¿Y la edad de diagnóstico? Está bajando, en promedio. Ahora se sitúa sobre los 3-4 años en muchos sitios, lo cual es bueno para poder ofrecer apoyos tempranos. Pero a la vez, como decíamos, están aumentando los diagnósticos en adolescentes y adultos. Y un dato que me llamó la atención del informe del CDC 2025 que cita el texto es sobre raza y etnicidad de NUE. Sí, es un hallazgo sorprendente y relativamente nuevo. Dice que la prevalencia reportada ya es similar o incluso más alta en niños negros, hispanos y asiáticos isleños del Pacífico que en niños blancos, cuando históricamente era al revés. Exacto. Esto podría indicar que, al menos en detección, se está logrando una mayor equidad, que las barreras para el diagnóstico en estas comunidades están empezando a bajar. Pero el texto advierte. Advierte, y con razón, que una cosa es la detección y otra muy distinta es el acceso a los servicios de apoyo de calidad después del diagnóstico. Y ahí sí que persisten unas disparidades enormes. Claro, y la interseccionalidad. Ser niña y negra, por ejemplo, puede suponer una barrera doble o triple. Sin duda, aún queda muchísimo camino para la equidad real en apoyos. Entonces, resumiendo la cuestión de la prevalencia, la respuesta a la pregunta ¿hay más autismo? Es, según este análisis, Es principalmente lo detectamos mucho mejor. Los factores claves son los cambios de criterios, la mayor conciencia, el mejor acceso, aunque desigual, y el reconocimiento de la diversidad dentro del propio espectro. No parece haber una causa externa ambiental que esté disparando los casos de forma epidémica. entendido. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Sí, hemos tocado muchos puntos clave. Hemos visto el autismo no como enfermedad, sino como una diferencia neurobiológica presente desde el nacimiento. Hemos desgranado las dos grandes áreas de características, la social y comunicativa por un lado, y los patrones repetitivos, restringidos, de conducta e intereses por otro. Hemos insistido en que el espectro no es una línea, sino algo multidimensional, un perfil único para cada persona. Fundamental eso. Hemos contrastado el modelo médico más antiguo con el paradigma de la neurodiversidad, que busca aceptación e inclusión.
Hemos echado un vistazo a esa historia compleja, desde las primeras descripciones hasta el concepto de espectro de Lorna Wing, pasando por Kanner, Asperger y la nefasta madre nevera. Un viaje largo y complicado. Y hemos analizado las cifras actuales de prevalencia, concluyendo que el gran aumento se debe sobre todo a que ahora lo vemos y lo entendemos mejor. Entonces, si tuvieras que resumir la importancia de entender todo esto para la gente que nos escucha, ¿qué dirías? ¿Por qué es relevante? Pues mira, creo que lo fundamental es que comprender el autismo más allá de los 4 estereotipos de siempre nos hace, primero, más empáticos. Nos ayuda a entender que hay muchas formas de experimentar el mundo, de comunicarse, de relacionarse. Segundo, nos permite ofrecer un apoyo mucho más adecuado y respetuoso cuando interactuamos con personas autistas, ya sea en la familia, en el trabajo, en la escuela. Donde sea, entender, por ejemplo, la necesidad de rutina o la sensibilidad sensorial cambia totalmente cómo podemos ayudar. Y tercero, creo que nos ayuda a valorar la diversidad neurológica como lo que es, una parte más de la riqueza de la diversidad humana, no algo que temer o que corregir, sino algo que enriquece a la sociedad. Y para algunas personas quizás esta información resuena de forma personal. Claro, para algunas personas escuchar esto puede ser como encontrar piezas de un puzzle que no encajaban. Puede ayudarles a entenderse mejor a sí mismas o a alguien muy cercano. Puede abrir la puerta a buscar un diagnóstico si lo sienten necesario o simplemente a mirarse o mirar a otros con más comprensión y aceptación. Fomenta eso, la aceptación, que va más allá de la simple tolerancia. Totalmente de acuerdo. Y para terminar, me quedo con una reflexión que me ha provocado este repaso histórico que hemos hecho. A ver. Pensar que características que hoy reconocemos como parte del espectro autista no hace tanto tiempo se atribuían a causas totalmente erróneas, a la mala crianza, a posesiones demoníacas, a frialdad materna. Da vértigo pensarlo, sí. Pues eso me deja una pregunta flotando, un poco para que cada uno le dé vueltas. Y es, ¿qué otras formas de ser, de pensar, de sentir, qué otros comportamientos o personalidades estamos hoy quizás mal interpretando? ¿Qué cosas juzgamos o intentamos corregir porque no encajan del todo en el molde que esperamos, sin pararnos a pensar si podrían ser simplemente manifestaciones de esa neurodiversidad que apenas estamos empezando a comprender y a valorar en toda su amplitud? Ahí lo dejo, una pregunta para reflexionar.